Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos entrados en esta primera semana del tiempo de la Cuaresma y llegando a sus hogares para compartir con ustedes sobre la doctrina de nuestra fe católica, nuestra fe cristiana. Además de eso, ponernos ante la presencia del Señor, sabiendo que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esta es parte de la promesa y de la alegría de nosotros los cristianos por estar con Él. Y iniciamos pues invocando a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como es propicio, estamos en el tiempo de la Cuaresma, se nos llama constantemente a todos nosotros, a todos los cristianos, a un tiempo de conversión, a un tiempo de penitencia. Y es que se hace necesario esa transformación interior desde el corazón, una transformación que viene dándose paulatinamente a manera de progresos continuos según nuestra relación con el Señor. Y es que cada uno de nosotros tiene ese deseo interior en lo más profundo de encontrarse con el Señor, pero se hace necesario ir cambiando ciertas actitudes que no agradan al Señor. Estas actitudes y estas conductas propias, faltas de testimonio e indolencias por parte nuestra, cada día, aunque sean pecados veniales, se van a transformar en pecados mortales por nuestra falta, nuestra ligereza, nuestra falta de cuidado por esa vida interior y de santidad a la cual todos somos llamados. Bien, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Jesús llama a cada uno de nosotros a la conversión. Todos estamos llamados a este proceso interior de cambio de vida. Esta llamada es una parte esencial en el anuncio del reino. Nos dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. A medida que se acerca el reino de Dios a nuestras vidas, entonces se hace necesario esa conversión del corazón, ese cambio de vida, porque efectivamente Jesús no puede estar en un corazón donde esté dominado por el pecado, donde ejerce el señorío del pecado. El Señor no puede estar. Entonces, por tanto, para que Cristo reine en todo nuestro ser, en toda nuestra alma, se hace necesario esta conversión constante. Y es que en la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen a Cristo y su Evangelio. Por eso es que cuánto urge la nueva evangelización o la evangelización en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, urge prontamente porque el reino de Dios está cerca. Cada uno de nosotros podemos ser evangelizadores en nuestros hogares, comenzando por nuestra familia. Podemos escoger un texto de las Sagradas Escrituras, guiarnos por el calendario litúrgico y efectivamente compartir en familia la palabra de Dios, esa palabra del Señor que va transformando todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, y va transformándolo hasta llegar a esa santidad, a la voluntad que el Señor desea en cada uno de nosotros. Y esa voluntad no es más que el mayor bien. Una persona evangelizada, una persona transformada desde el Espíritu de Dios, donde está el reino de Dios, hay grandes valores. Hay justicia, hay verdad, hay sinceridad. Si el reino de Dios está en la familia, entonces en la familia habrá lealtad, habrá fidelidad, habrá amor a los hijos. Cuántos valores hay dentro del reino de Dios que tenemos que alimentar constantemente mediante la oración y la escucha de la palabra. Así pues, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de una vida nueva. La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de todos los cristianos. No queda en un mensaje
que solamente fue para aquellos tiempos o en aquellos momentos o para un grupo determinado de personas. El llamado a la conversión es para cada uno de nosotros, aún aquellos que estamos muy comprometidos dentro de la iglesia, sacerdotes, religiosos y laicos. También el Señor nos llama constantemente a la conversión, porque nuestra naturaleza está inclinada al pecado y por tanto estamos en esa llamada que el Señor nos hace de convertirnos todos los días, y ese esfuerzo tenemos que hacerlo todos los días para transformar nuestro espíritu. A esto se le llama, a este esfuerzo cotidiano, a esta transformación interior de vida y de penitencia que tiene que hacerse constantemente, se le llama la segunda conversión. Es una tarea, es decir, una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores. Por eso es que la iglesia es madre, porque recibe a todos los pecadores, y todos estamos llamados a convocarnos en ella, porque el Señor nos está llamando a que nos convirtamos y creamos en la buena nueva. Y que siendo santa, al mismo tiempo que necesitaba de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Por tanto, no podemos decir que la iglesia es para los perfectos. Seríamos unos mentirosos decir que los que nos convocamos en nuestras iglesias somos perfectos. Sería una total mentira. Por eso es que todos no podemos sentirnos, fuera de la iglesia, porque el Señor quiere nuestra salvación, el Señor quiere nuestra santificación. Y este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es un movimiento de un corazón arrepentido, de un corazón contrito, atraído y motivado por la gracia. Es decir, que el Señor manda sus auxilios a cada uno de nosotros para que podamos reconocer nuestras faltas, para que podamos reconocer nuestros pecados. Y tenemos que responder a esta llamada del amor misericordioso de Dios. Tenemos que contemplar al que han traspasado, tenemos que contemplar a Cristo en la cruz para poder nosotros medir la inmensidad de ese amor por la cual nuestro Señor se entregó por nosotros. De esto nos da testimonio Pedro, tras la triple negación del Maestro, la mirada de infinita misericordia de Jesús que provoca lágrimas de arrepentimiento. Estas lágrimas que tienen que surgir en nuestro rostro tienen que ser lágrimas de arrepentimiento, no cualquier llanto, sino el llanto que nos produce el dolor de los pecados. Por eso cuando nos acercamos al sacramento de la confesión o al sacramento de la reconciliación, nuestra alma está contrita porque nos duele de haber ofendido a Dios, suma bondad y creador nuestro. Ese debe ser el dolor por la cual el cristiano se debe acercar al sacramento de la reconciliación, el hecho de haber ofendido y de haber despreciado ese amor inmenso que Dios nos ofrece. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor que hace a toda la iglesia. Nos dice el Apocalipsis capítulo 2 versos 5 y 16: arrepiéntate. Esta es una llamada no solamente individual, es una llamada comunitaria. Toda la iglesia, somos cada uno de nosotros como bautizados, estamos llamados a esto, al arrepentimiento. Pero, como bien se decía en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar las obras externas. También seríamos unos mentirosos si solamente fuera esa penitencia una parte motivada exteriormente. También tiene que ser
desde lo más profundo del corazón. El saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón y la penitencia interior. ¿De qué le valdría hacer a una persona muchas mortificaciones y ayunos si no existe esa conversión y esa penitencia de vida interior del dolor de los pecados? Entonces no valdría de nada. Nos dice San Pablo que si no hay amor en nuestros actos y en nuestras obras, de nada nos puede servir. Así pues, sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas, y por el contrario, la conversión interior impulsa a una expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Por tanto, la penitencia interior se orienta a un cambio radical de nuestra vida, un retorno, un volvernos a Dios constantemente. ¿Y en qué momento nosotros tenemos que volvernos a Dios? Con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Pero este dolor interior que debe estar en nuestras almas, antes que nada debe tener su causa en ese dolor por haber ofendido ese amor infinito de Dios. Pongámonos un ejemplo. Una persona nos ama y nos quiere mucho y nosotros le ofendemos y esa persona vuelve de nuevo hacia nosotros. Si eso se hace entre humanos, entre nosotros como personas, ¿cómo Dios, siendo amor en todo el sentido de la palabra, nos está esperando y tiene paciencia de nuestros pecados? Nosotros le ofendemos. Si ofendemos a nuestros hermanos, ofendemos a Dios. Si nos ofendemos a nosotros mismos, aunque ese mal que nosotros hagamos, tomáramos la excusa que lo estamos haciendo a nosotros mismos como personas y que no le estamos haciendo daño a otra persona, tenemos que recordar que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que Dios habita en nosotros. Por tanto, si también nos hacemos daño a nosotros con el mal que hagamos, se lo estamos haciendo a Dios, porque Dios nos ha creado por amor. Así pues, al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludable que los padres llamaron aflicción del espíritu o arrepentimiento del corazón. Vamos entonces a tratar de ayudarnos mutuamente, porque en este tiempo de la Cuaresma, tiempo propicio en la cual la liturgia nos introduce en ambiente de penitencia interior y de conversión, es bueno realizar examen de conciencia para acercarnos al sacramento de la reconciliación. Santo Tomás de Aquino nos dice, resumiendo a San Pablo, expone 6 efectos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Santo Tomás en sus reflexiones teológicas que Cristo por su cruz nos liberó del pecado, del poder del demonio, de la pena del pecado, nos reconcilió con Dios y nos abrió las puertas del cielo y mereció su propia exaltación. Es decir, Cristo ha muerto por nosotros, por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Cristo ha muerto y nos ha merecido gracia tras gracia, como nos lo dice Santo Tomás en esta reflexión. Cuántas gracias hemos merecido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros. Ahora bien, la sangre divina derramada durante la pasión llega hasta nosotros mediante los sacramentos, que son canales que conducen el agua hacia muchos lugares para dar vida y salud. Hay 2 sacramentos destinados a borrar el pecado: el bautismo y la penitencia,
o sea, la confesión. El bautismo borra del pecado original y los pecados personales si el bautizado tiene uso de la razón. Esto es muy importante. Hay personas que ya están esclavizadas por el pecado y hay un momento en que la razón está como oscurecida, que no comprende, no razona. Sin embargo, en nosotros los bautizados, que tenemos también uso de razón, tenemos nuestra libertad, sabemos razonar el porqué de las cosas y el origen de las cosas, y además de eso, la consecuencia de lo que podemos cometer desde una acción buena a una acción mala. Entonces, ahí está la intensidad del pecado. Pero digamos, ¿qué es la penitencia? La penitencia es el sacramento por el cual nuestros pecados cometidos después del bautismo quedan borrados en virtud de la absolución en nombre de Cristo por el confesor. Si nosotros nos acercamos con mucha sinceridad al sacramento de la penitencia y habiendo examinado nuestra conciencia previamente, no nos acerquemos al sacramento de la penitencia como a manera de improviso, sino que en nuestras casas podemos empezar esta preparación de nuestra conciencia para que cuando lleguemos al sacramento, cuando estemos frente al confesor, no hasta en ese momento tenemos que pensar en aquellas cosas malas que hemos cometido, y muchas veces en esa rapidez del pensamiento se nos olvidan muchos pecados. Entonces es bueno que este examen de conciencia lo hagamos muy despacio, lo hagamos a conciencia y sabiendo y tomando conciencia del dolor de haber ofendido a Dios tan bueno. Pero ¿quién instituyó el sacramento de la confesión? Nuestro Señor Jesucristo, el día de su resurrección, se apareció a los apóstoles que ya habían sido ordenados sacerdotes el Jueves Santo. Qué interesante es esto. Y les dio el poder de perdonar los pecados cuando dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados, y a quienes les retuviereis los pecados le quedarán retenidos. Juan 20:22. Para aquellos que son muy acuciosos para las Sagradas Escrituras y quieren fundamento para todo, ahí está el texto. El texto de Juan 20:22, en la cual Jesús, nuestro Señor, rodeado de sus discípulos, les da el poder de perdonar los pecados. Y este misterio insondable se transmite de los obispos a los sacerdotes en la sucesión apostólica, y vemos entonces cómo ellos tienen esa facultad dada por nuestro Señor Jesucristo. Y dijo también: todo lo que atareis sobre la tierra será también atado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será también desatado en el cielo. Aquí tenemos otro texto bíblico, Mateo 18:18. Todo esto sucede en un contexto post-pascual. El Señor ya había cenado con ellos y les apareció resucitado. Ya había instituido el sacerdocio y entonces les encomienda perdonar los pecados. Pero también esta facultad también depende mucho de nuestra propia libertad para podernos acercar al sacramento de la reconciliación. Los apóstoles comunicaron este poder a sus sucesores. Cada sacerdote lo recibe el día de su ordenación. Los que pretenden confesarse directamente con Dios van en contra de la palabra de Dios y se hacen daño a sí mismos y se hacen daño a los demás. No aprovechan los dones de Cristo y permanecen en sus pecados. Aquellos que permanecen en su orgullo, diciendo muchas veces: yo no me confieso con hombres, yo me confieso a solas con Dios. Entonces hay mucha soberbia y mucho orgullo, porque no quieren aceptar este inmenso canal de gracia como es el sacramento de la reconciliación. La Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor, heredera legítima de los apóstoles,
guardián e intérprete de las Sagradas Escrituras, utiliza siempre el poder de perdonar los pecados. Mediante el Concilio de Trento lanza anatema contra quien osara afirmar que este sacramento no tiene la virtud de perdonar los pecados. Entonces nosotros los cristianos católicos tenemos que tener bastante cuidado en el sumo respeto que se merece el sacramento de la reconciliación, porque también hay un mandato de nuestro Señor Jesucristo y nosotros por fe lo hemos recibido. ¿Cuáles son los frutos de la confesión? La confesión borra nuestros pecados, nos hace hijos de Dios, devolviéndonos la gracia divina y los méritos de las buenas obras hechas anteriormente en gracia de Dios y que por el pecado se habían perdido. Para hacer una buena confesión se requieren 5 pasos que, si nosotros los adultos hacemos un recorrido por aquel catecismo de la doctrina cristiana, nos vamos a volver a recordar, y los niños que están recibiendo catequesis para prepararse o se han preparado para el sacramento de la Eucaristía, recordarán que son 5 pasos lo que tenemos que hacer para hacer una buena confesión. El primero, un examen de conciencia. Se hace un esfuerzo sincero en recordar todos y cada uno de los pecados graves. Este examen de conciencia tenemos que revisar. Primero tenemos los 10 mandamientos, tenemos los pecados capitales y sobre ellos podemos hacer una revisión de nuestra conciencia. Qué interesante sería que este paso primero lo podamos hacer despacio, lo podamos hacer a solas en nuestras casas, en nuestros aposentos, y a medida que vayamos haciendo ese examen de conciencia, ir apuntando, haciendo una listita para que cuando nos acerquemos al sacramento y estemos ante el sacerdote, no en ese momento hacemos tardío el sacramento de la confesión. Hay personas que tardan hasta 15, 20 minutos y está otra persona apurada queriendo confesarse, y entonces, porque hasta en ese momento estamos pensando en las cosas malas que hemos hecho. Por eso que este paso previo se hace necesario, el examen de la conciencia, hacerlo a solas en nuestros aposentos e ir apuntando silenciosamente aquellas cosas en las cuales hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos y en la iglesia. El siguiente paso es el dolor de los pecados. Reconocer que se ha ofendido a Dios que nos ama tanto. Esto es lo que veníamos hablando anteriormente. Tenemos que tener dolor sincero de los pecados. No nos podemos acercar al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la penitencia solamente por cumplir con un precepto o solamente para que me vean una forma externa. No, la persona tiene que ir con un dolor sincero de los pecados porque se siente que ha ofendido a Dios que nos ama tanto. El tercer paso es el propósito de no volver a pecar. ¿Cuántas personas se acercan al sacramento de la reconciliación y vuelven otra vez y vuelven de nuevo a confesar el mismo pecado? Y otra vez, y se acercan otra vez e incluso llegan a confesarse recurrentemente, confesando el mismo pecado, creyendo que con eso ya está limpia su conciencia. Dice aquí que otro de los pasos es hacer propósito de no volver a pecar. O sea, nosotros tenemos que poner un esfuerzo de nuestra voluntad para no volver a cometer el pecado, aquello que nos ha dolido tanto en el corazón porque hemos ofendido a Dios. Entonces se está recordando y hacer un esfuerzo con nuestra voluntad para no volver a cometer el pecado y no volverlo a confesar a cada rato. Sería pues algo como necio por parte nuestra estar confesando el mismo pecado a cada momento. Decir los pecados al sacerdote de una manera concisa, concreta, clara, completa, incluyendo el número de veces cometidos y las circunstancias. Fíjense bien, clara, concisa y concreta. Al sacramento de la reconciliación o de la penitencia no podemos acercarnos a confesar los pecados de nuestros vecinos
O digamos, si la esposa es la que se va a confesar los pecados del esposo o de los hijos o del vecino. No son los pecados de los demás los que vamos a confesar, son nuestros propios pecados y tienen que ser claros, concretos, concisos. Por eso el primer paso nos lleva a esto. El examen de conciencia nos lleva a este cuarto paso: decir los pecados al confesor, porque tiene una característica: breves, concisos, completos, y además de eso señalando las circunstancias por las cuales fueron cometidas, pero son mis pecados personales, no son los pecados de los demás los que voy a confesar. No es acusar al otro, sino mis propios pecados. Cumplir la penitencia es el quinto paso. Cumplirla cuanto antes, con humildad y dolor, en desagravio, reparación y satisfacción de la culpa contraída al ofender a Dios. Bien, entonces nos vamos dando cuenta cuáles son estos pasos que son necesarios para acercarse al sacramento de la reconciliación y hacer un verdadero examen de conciencia. Y este examen de conciencia tenemos que estarlos revisando constantemente, y decíamos anteriormente que podemos guiarnos con los mandamientos de la ley de Dios o con los, también nos podemos guiar con los mandamientos de la Iglesia y los pecados capitales, aquellos que hemos aprendido en la doctrina cristiana, ya los que estamos mayores, los jóvenes, los que aprendieron cuando llegaban a la iniciación cristiana para prepararse para el sacramento de la Eucaristía, y hoy pues los que se están preparando para recibir a Jesús en la Eucaristía. Vamos a tratar entonces de avanzar un poco. Otro día vamos a platicar de qué manera podemos realizar un examen de conciencia revisando todo lo que abarca los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, para que nos ayudemos y veamos de qué manera podemos hacer un examen de conciencia y de qué manera se pueden infligir estos mandamientos, tanto los mandamientos de la ley de Dios como los mandamientos de la Iglesia, y en qué consisten los pecados capitales, para que podamos hacer con sinceridad, con claridad, lo que es pecado, lo que nuestra razón entiende por pecado, pero además de eso no olvidarse lo que nos dice la Iglesia. Y es que para salvarnos debemos rechazar con valentía el pecado y remover los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma. Vivir en la gracia santificante, cumplir los divinos mandamientos y rezar cada día. Después del pecado original, para conseguir la salvación eterna, tenemos que luchar enérgicamente contra el pecado, que es el enemigo número uno y en cierto sentido el único que tenemos enfrente. A ese enemigo sí le tenemos que hacer frente, sí tenemos que luchar, sí tenemos que hacerle una batalla para que no nos aparte de Dios, para que no nos aparte de nuestra salvación. A ese sí tenemos que hacerle luchar con valentía desde lo más profundo de nuestro corazón, con un corazón contrito, arrepentido, pero también con mucha voluntad. Tenemos que luchar también contra el mundo, el demonio, la carne, que no cesan de acumular obstáculos en nuestro camino como amigos y aliados del pecado. Si el mundo, es decir, aquellos que viven sin tener en cuenta la ley de Dios, a esto se hace referencia cuando se habla del mundo, a aquellas personas que no tienen en cuenta la ley de Dios, que desprecian la ley de Dios, que odian la ley de Dios. Y esto nosotros tenemos que estar muy claros. Todos aquellos que odian, que desprecian a la ley de Dios, no gusta de las cosas buenas, no gusta de su santificación, sino de lo que el mundo ofrece. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente vigilando nuestro corazón, vigilando también nuestra libertad, hacia dónde se inclina, pero también poner
todo de nuestra parte, y ese poner todo de nuestra parte, ese esfuerzo, implica una facultad de nosotros que se llama voluntad. Si nuestra voluntad no la educamos para las cosas buenas, entonces nuestra voluntad desorientada busca solamente lo fácil. Por eso es que dice el Señor que el espíritu es frágil, la carne es débil, el espíritu es fuerte, porque nuestra voluntad, si no está bien fortalecida por el espíritu, entonces se desorienta, se desorganiza ella misma y no se orienta hacia el Señor. El demonio y la carne son tan peligrosos y temibles que es únicamente porque vienen del pecado y nos conducen a él. Nunca nos pondremos suficientemente en guardia contra este mortal enemigo de nuestra alma, porque por un solo pecado mortal podemos perdernos eternamente. Examinemos pues en lo que es el pecado mortal, su malicia, cuáles son los daños que nos hace, qué daño hace a nuestra persona, qué daño le hacemos a los demás. Entendemos por pecado mortal aquella transgresión, una desobediencia voluntaria hacia la ley de Dios. Es en materia grave, es una rebeldía contra Dios. Dios tiene su ley en su infinita sabiduría, ha sabido resumirla en los 10 mandamientos, y la Iglesia con divina autoridad ha añadido algunos otros con el fin de hacernos cumplir con mayor facilidad y perfección los divinos preceptos. Cuando el hombre, dándose perfecta cuenta de lo que va a hacer, está gravemente prohibido por la ley de Dios o de la Iglesia, quiere hacerlo a pesar de todo, comete pecado mortal. Fíjense bien en este concepto. Cuando el hombre, dándose perfecta cuenta de lo que va a hacer, está gravemente prohibido por la ley de Dios o la Iglesia, quiere hacerlo a pesar de todo, comete pecado mortal. Aquí entonces se dan 3 elementos. Hay advertencia por parte del entendimiento. Nuestra razón sabe, conoce. Yo sé que algo es pecado. Otro elemento, consentimiento perfecto, es decir, que yo estoy aceptando por mi voluntad a hacer aquello que es pecado, que yo conozco que es pecado y lo quiero hacer. Y la tercera, que es una materia grave prohibida por Dios, que está en sus preceptos. Entonces, ahí están estos 3 elementos y estas 3 condiciones para que se dé pecado mortal. Pero ¿qué efecto tiene todo eso? Primero, aversión a Dios, del que nos separa voluntariamente del pecador al despreciar sus mandamientos, y esto constituye la materia formal del pecado. Aversión a Dios es desprecio a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos. Es un desprecio, una resistencia en el corazón, porque el corazón se va endureciendo. Estas son las consecuencias del pecado, que nosotros tenemos que tomar en cuenta todo el daño que hace a nuestra alma. Conversión a las cosas creadas mediante su goce ilícito, que constituye lo material o el cuerpo del pecado. En esto San Pablo nos da ciertos ejemplos, como es la fornicación y cualquier impureza o avaricia. Entonces dice, todo esto tenemos nosotros que vigilarlo, estar consciente de lo que nosotros hacemos, de aquello que hace daño, nos hace daño a sí mismo, a los demás, y que nos separa de Dios. Por tanto, nos dice San Pablo, no os hagáis pues copartícipes de ellos. Efesios 5, 3, 7. Aquí tenemos que revisar constantemente, hacer ese examen de conciencia, que lo vamos a hacer en el próximo encuentro que tengamos con ustedes, porque tenemos que estar conscientes verdaderamente en qué consiste el pecado, cuáles son sus consecuencias. Pero además de eso, creo que lo más importante
Cuando una persona cree que no es amada por Dios, se separa de Dios. Y no es así. Todos nosotros somos amados por Dios. Usted siéntase amado. Yo me tengo que sentir amado por Dios, porque Dios ha dado su vida por usted y por mí. Creemos a veces que Dios no nos ama, tal vez por las contrariedades de la vida que nos hemos llevado, y decimos Dios no nos ama. No es así. Dios nos ama y quiere nuestra santificación, pero quiere que nos volvamos a Él con sincero corazón. Bien, que este encuentro que hayamos tenido nos haya servido de mucho para entrar en este proceso de conversión, que nuestro corazón torpe y endurecido se vuelva a Dios. Y es por eso que se hace necesario que tengamos un corazón nuevo. Y la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios, y que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos, nos dice el libro de Lamentaciones. Que sea esta una jaculatoria que la podamos repetir constantemente. A ver si nos la aprendemos. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Es fácil, ¿verdad? Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Hagamos de este texto bíblico del libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21, una oración constante durante todo el tiempo de la Cuaresma. Bien, un saludo especial para usted, para su familia. Que el Señor nos bendiga a todos y que la Santísima Virgen nos acompañe en este itinerario cuaresmal. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Innocens captus
nec repugnans tutus, testibus falsis pro impiis damnatus, quos redim esti tu conserva Christe. Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.